Porque este mundo sigue y seguirá tratando de meternos en la cabeza cucarachas, chinches del éxito de la tierra, de este mundo, de hacernos millonarios, de hacernos ricos, de hacernos aquí, de hacernos allá, que eso es posible, podría ser posible según lo terrenal, pero eso es temporal. Pero el reino de Dios y su justicia, eso es eterno. Rico dice que no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico es quien tiene a Dios en su corazón, teniendo o no teniendo cosas. Y pobre es quien no tiene a Dios, teniendo o no teniendo cosas materiales. Entonces, usted dijo, cabal, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo entendí. Entonces, ahora me enfoco en obedecer hasta donde mi humanidad me permita, y así ha venido. Justin, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, es un placer y un honor. Sí. En este día, en este momento, en este podcast que se llama Repensando, tenemos como enfoque, como propósito principal, llamar la atención a nuestro prójimo, a hacer una pausa, a hacer un alto para que reflexione, repiense realmente el rumbo que lleva, hacia dónde va, precisamente porque tenemos todos aquí, según los designios de Dios, un propósito. Tenemos que encontrarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que buscar la ayuda, tenemos que buscar el socorro de nuestro Dios, nuestro Creador, para poder encontrarlo. Porque la dice que solo hay dos caminos, el del mal y el del bien. El del mal, que es para condenación eterna, y el del bien, que es el camino que nos lleva a Dios, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a llegar al Padre sino por él. Amén. Que venga a decir lo que quiera venir a decir quien quiera decir, pero solo hay un camino. Amén. Justin, ¿en qué momento Dios te llamó a su reino? ¿En qué momento sentiste el llamado? Es curioso, gracias por preguntar. Explícitamente en redes no he dado ese punto, pero es bien curioso porque toda mi vida he sido criado por mis padres que fueron evangélicos, pero no fue hasta los 25 años que Dios, al fin tuve la convicción de que Dios me había escogido, y fue hasta la edad de 25 años que yo entendí cuál era mi propósito, justamente lo que usted estaba diciendo. Pero fue a la edad de 25 años que yo al fin sentí. Yo toda mi vida he sido cristiano, pero verdaderamente, o no sé si es correcto decir verdaderamente cristiano, o ya con certeza de Dios, de quién es, ya no solo de oír, sino de conocerlo a Él directamente a mis 25 años. Muy bien, ya con convicción propia, ya como un adulto, ya no como el niño que lo llevan a la escuela dominical el domingo, que lo llevaron a la escuelita de verano. No, ahora ya Justin, como todo un adulto, ya supo tomar su decisión y su convicción. Y ya sintió que la palabra, esa semillita le quedó del Señor en su corazón, como la parábola de la semilla del sembrador que dice que una cayó al medio camino, ahí solamente sobre la tierra, una cayó entre las piedras, pero en otra cayó en terreno fértil. Amén. Entonces estamos buscando la forma de saber que la semilla de Justin cayó en terreno fértil. Gloria a Dios. Amén, así es, justamente. Y precisamente porque tenemos una asignación. Vamos a hablar de asignaciones, de llamado. Porque según estuve conversando con Pichardo, me mencionaba que estás en el Ministerio de la Alabanza, de la Música. Así es. ¿Tocas algún instrumento o no? La verdad no sé cómo se le dice, pero Dios me ha dado tantos dones, y uno de ellos ha sido el don de aprender, de dedicarle a aprender varias cosas. Entonces, por el momento se toca guitarra, bajo, batería y piano. Entonces, Bueno. ajá, sí, por el momento eso. Y la verdad estoy sirviendo en varios ministerios, no solo en alabanza, sino que estoy en todo un poco, la verdad, le soy muy honesto. Entonces seguramente estás apoyando mucho a la juventud en la iglesia. Amén, así es. Para la gloria de Dios, también estoy de líder en un grupo de jóvenes, sí, también justamente. Sí, porque la música tiene mucha atracción por el lado de la juventud.
Hay mucho joven en el área de la música. Así es. Pero generalmente no estoy tocando, estoy más en producción que es alabanza, pero sí sé tocar instrumentos. Estoy sirviendo en lo que es audiovisual y fue varios años que yo pues tuve el deseo de hacer música. Fui productor de música como 15 años, por lo mismo de que crecí un poco, no desolado, ¿verdad? Pero sí con mi autoestima demasiado baja. Ese era mi refugio de cierta manera. Entonces, La por eso es que música. me empezó, exacto, la música. Fíjate que ya que estás mencionando, me trae a la memoria a mí una historia de un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que estaba marginado, hasta cierto punto estaba marginado, y fue el último que mandaron a llamar. Primero llamaron a los grandotes, a los cuadrados, a los guerreros, a los que estaban más calificados. Fue ya los llamando uno a uno. Sí sabéis quién es, ¿verdad? Fueron Así llamando es. uno y de uno en otro, y al final y se acabaron. Ah, no, por allá hay uno entre los arbustos, ¿verdad? Cuidando las ovejas. Y era ese chavito, ese jovencito que Dios usó para conquistar reinos. Así es. Era el jovencito menospreciado, el marginado por todos ellos, para que llegara incluso a calmarle los demonios al rey con su musiquita, con su arpa. Entonces, yo pienso que te identificas mucho con David. Muy honesto, sí, porque de cierto modo es bastante difícil porque vamos a lo mismo de los dones que Dios le da a uno, ¿verdad? Uno de esos, pues es sí, justamente eso. Desde los 10 años empecé a tocar el piano y sí, pero es difícil porque le digo yo, las luchas que uno tiene como joven, ¿verdad? Sí, Pues, sí. yo pues tuve una lucha muy fuerte desde los 15 hasta los 23 años con la pornografía y fue muy difícil para mí porque me sentía tan solo en el sentido de, por lo mismo de que crecí con bullying, mis papás eran legalistas y no me dejaban hacer nada. A día de hoy agradezco mucho a Dios y a mi pastor porque él ha sido clave en mi vida para poder yo avanzar en esa metamorfosis espiritual, porque cuando mis papás no me apoyaban en muchas cosas, él sí. Entonces él hablaba con mi papá, mira, apoyarlo. Entonces ya mi papá ya cambiaba su forma conmigo, ya decía, mi hijo, mira, dale, va. Y de cierto modo, por esa misma de que no me dejaban hacer nada, yo crecí un poco rebelde, y bueno, creo que todo joven, que creo que Sí, todo sí. joven pasa, ajá. Entonces me refugié mucho en la música, pero empecé a odiar a las personas de la iglesia. En su momento decía la iglesia porque no entendía, ¿verdad? Yo decía, mis papás se viven peleando, se viven diciendo de todo y los miro levantar sus manos aquí como si nada, ¿verdad? O sea, esos conflictos que uno tiene de joven, va, que no mira coherencia con lo que se dice y hace con los padres. Pero llegó un punto donde yo dije, empecé a tocar piano y subí ya a tocar ya formalmente, ¿va? Pero por lo mismo que me empecé a sentir muy, estaba sirviendo porque mis papás me estaban obligando. Entonces yo vine y decidí tocar después el bajo. ¿Por qué? Porque no quería que me estuvieran poniendo tanto tiempo a tocar por lo mismo. Después Ajá. del bajo me metí a la batería porque por lo mismo ya había menos bajistas y yo no quería que me pusieran a subir porque yo estaba en rebeldía con eso, ese conflicto interno. Yo estaba tocando porque mis papás me estaban obligando, igual en la batería. Después de la batería pasé a tocar guitarra, pero como igual huyendo de todo. Por eso es que yo fui aprendiendo a tocar de esos instrumentos. Y es gracioso porque cuando llegué al grupo de sonido, yo solito me clavé porque me puse más chance yo solo, pero luego empecé a entender dónde Dios me quería y por qué había pasado todo eso, ¿verdad? Entonces, esa lucha que tuve con la pornografía fue en donde yo me refugiaba o yo creía que era lo correcto hacerlo en esa etapa porque no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de los pastores, no quería saber nada de la gente, ni mucho menos de mis papás, porque para mí era una imposición la que ellos hacían. A día de hoy, muy agradecido. Cuando puedo, toco, cuando se me da la oportunidad, pero son esos dones que Dios, no, hace maravillas. Dios es tan, ¿En uno no puede. qué edad tendrías Y cuando ese problema de la pornografía? ¿Con qué edades aproximadamente? de los 15 a los 22 años. 15, 22. Muy bien, muy bien. Ujú. Sí.
y fue, o sea, fue muy difícil porque yo me refugié en eso, porque por lo mismo no entendía qué rollo con Dios, entonces esa fue una de mis etapas más duras porque era mi forma de llenarme supuestamente, ¿verdad? De Sí, sí, sí. escapar de la realidad que yo creía, ¿va? Por esa desolación. Mi papá nunca fue amoroso, siempre me pusieron reglas que nunca entendí. A día de hoy, de hoy gracias a mis papás por esas imposiciones, porque yo veo a los amigos que tuve hace años, ¿verdad? Y veo cómo están y no me alegro, ¿verdad? En su momento, pues los voy a poder apoyar y ayudar más si Dios me permite y da la vida. Pero estoy muy agradecido por cómo me han criado, porque si no fuera por eso, no, Dios no hubiera usado todo eso para yo estar donde estoy ahora, ¿verdad? Ujú. Sí. Algo que sí me he dado cuenta y estuve conversando con alguien muy cercano de mi familia, es que, imagínense, yo tengo 65 años y llego a la conclusión, después de tantos problemas, igual que los que te tocó ver, ¿verdad? Ujú. Conflictos entre los padres, un día levantando las manos, el otro día dándose golpes. Hemos crecido muchos en ese mismo tipo de hogar y seguirá ocurriendo en en la sociedad, independientemente en qué país esté, los ataques espirituales de el que quiere destruir a la familia está trabajando siempre, 24/7. Entonces, nosotros ahora ya estamos detectando todos esos fenómenos, todos esos ataques, y nuestro deber ahora que el Señor nos ha llamado, precisamente usando estas plataformas, de descubrir a nuestro enemigo, de descubrirlo y decirle, hey, ten cuidado, alguien quiere destruir a tu familia porque tu familia tiene un propósito divino, porque desde los inicios de la creación, Dios ha tenido un propósito divino de redención para nosotros. ¿Cómo? Amén. Para la familia. Y es en la familia que siempre se va a concentrar para destruirla. Nos vamos a la Biblia y vamos a ver problemas graves con todos en sus familias, hasta en las mejores familias, como es el dicho, ¿eh? Y eso precisamente, y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, Justin, Amén. porque en Escuintla y en todos los pueblos de nuestra Guatemala hay mucha gente con muchos de esos problemas. ¿Y cuál es uno de los principales de este tipo de problemas? Uno de ellos, el alcoholismo. Hay alcoholismo, pero de forma exagerada en Guatemala, en otros países también, pero hablando de Guatemala, ya que somos de Guatemala. Hay otro tipo de vicios también que van destruyendo a las familias, pero sí me alegro mucho de que a mí me sigue confirmando que la semilla que Dios puso en nuestra vida, en este terreno, eventualmente ha iniciado a dar fruto. La semilla que Amén. Dios en tu terreno, en tu vida, en tu ser, por medio del Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. En la antigüedad, Dios se le presentaba a las personas, a los profetas, pero ahora Dios, después de que Jesús vino, nos envió al Espíritu Santo. Y ahora es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos repeler esas batallas, repeler esos ataques y ayudar a nuestros amigos que también han estado en problemas. Amén. Sí, es curioso porque justamente le estoy hablando de septiembre de 2025. El año pasado, Eh, sí, el año pasado. No, miento, sería de junio del año pasado, que pues le comento, ¿verdad? Si puedo ser muy franco acá, y creo que de eso se trata, ¿verdad? eso Eh, sí, tuve una pareja que la conocí justamente acá en la iglesia. Yo servía en el Ministerio de Alabanza justamente y ella vino pues y empezó a servir también en la iglesia y pues nos hicimos pareja. Lastimosamente pues estábamos en pecado, ¿verdad? En ese tiempo servíamos así, estábamos en un grupo de jóvenes sirviendo de esa manera, de una manera inadecuada para ser líderes. Llegó el punto donde pues servíamos, pero estaba esa cuestión, pero llegó un punto donde ella me dijo, mira, me voy a trabajar a Estados Unidos. Entonces yo vine y pues por amor, ¿verdad? Ella tenía muchos problemas, problemas del pasado, entonces yo creí que la podía sanar, ¿verdad? Yo creí que podía darle ese apoyo, esa felicidad. Y yo sufría mucho de narcisismo, entonces cuando la conocí a ella, entonces yo empecé a tener más empatía hacia ella
y me volví el tipo de hombre que ella esperaba que yo fuera, o traté de la manera, ¿verdad? Pero entonces cuando me dijo que se iba a ir, yo tomé la decisión también de irme. Nos fuimos a México, justamente. Y pasó allá que pues hablamos con nuestros papás y todo y nos fuimos. Mi papá, mira, mi hijo, dale, ¿no? Al final no te vamos a tener aquí siempre. Nos fuimos allá, ¿sí? La cosa es que allá pues pasaron ciertas circunstancias, todo se terminó y ahí fue donde yo regresé, ya sin nada, porque vendimos todo, hice todo para irme, pero al final vino ella, ¿verdad? Y algo que le agradezco a mis papás siempre es que cuando regresé después de esa desilusión, no me dijeron, te lo dije, nunca me dijeron, ya sabíamos que eso te iba a pasar. Siempre vino y me abrazaba mi papá, me abrazó mi mamá. Mi pastor, pues yo hablé con él antes de irme y me dijo, dale, vos sabrás lo mejor para vos, oraron y todo, pero cuando regresé igual él, esta es tu casa. Y fue bien curioso porque antes de que empezara ahora, yo ayudo mucho en lo que es servicio de jóvenes, servicio de alabanza, servicio de evangelismo. Estamos ayudando, tenemos muchos proyectos para evangelización en las calles. Vamos a repartir comida, vamos a auspicios. Estamos haciendo de todo, pero cuando yo regresé de México, recuerdo que vine, mis papás pues me recibieron, fueron 6, 8 meses que yo estuve allá solo prácticamente. Fue ese momento de quiebre, de verdad, del corazón, donde de verdad, literalmente me quedé sin nada, solo, sin dinero, sin a nadie, sin celular, sin nada, absolutamente nada. Ahí fue donde yo al fin me quedé solo, me quebré, pero eso no fue lo más impactante, sino cuando regresé acá a casa, justamente, no sé si es coincidencia, pero bien, es el propósito de Dios que pasara tal y como fue. Justamente al día siguiente hubo una cena donde había un grupo de personas, justamente vestidas de blanco, que iban a hacer una celebración como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como había que partían cabrito, hacían fiestas, habían velas, habían palmeras. Era como un recordatorio de de dónde viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Así, Ah, bien, candeleros y todo, así bien, y frutas, había pan del que hacían en ese tiempo, justamente como Israel en el Antiguo Testamento. Y esa ocasión fue justamente donde sintieron orar por nosotros como familia y orando, ¿va? Y fue algo, hasta suena muy extremo, como lo quiera decir la gente, o demasiado forzado, pero le prometo que cuando sentí yo estaba en el centro y todos estaban orando por mí, recuerdo que hubo un viento así, casi que huracanado, no sé, nunca he visto un viento así en mi vida. Y justamente me levantaron las manos, igual como Moisés cuando oraba, que se cansaba y le mantenían las manos arriba para que orara por Israel. para vencer contra Yo, los tu, enemigos. yo tuve como que Dios me mostró literalmente esa nube donde estaba Moisés antes, donde se nos manifestaba Dios. Y cuando terminamos de orar y todo, yo ahí sentí que rompí cadenas de maldición, rompí cadenas se liberó mi alma. Fue como que cuando terminaron de orar, todos dijeron algo que vieron, que sintieron que tembló, que sentían algo tan horrible que salió, muchos escucharon demonios y fue algo bien, así bien, parece de fantasía, Impactante, muy impactante, sí. muy impactante. Y yo sentí cómo Dios me habló al oído. Después de eso lo vi a Dios, sentí a Dios como Él sintió correspondiente a hacerlo, lo sentí, lo vi por varias cosas. Me despertó el don de conocimiento, el hambre, el primer amor, ese deseo de buscar de Él, ¿verdad? Ese primer amor que uno tiene, Pasión. esa pasión. Nunca había leído en mi vida una Biblia y en menos de un mes ya la había leído más de 10 veces, escudriñando y empecé a leer, absorber y entendí muchas cosas. Dios me despertó varios dones que yo no sabía ni que yo tenía. Y nació eso de guiar en obediencia. Y entendí que después de un tiempo, ya me dejé guiar por la voz de Dios. Empecé a caminar en obediencia. Y fue bien lindo porque ya me empezaban a enojar las cosas que creo en mi humanidad le molestan a Dios, que le entristecen, que le alegran, que le apasionan. Ya vi el pecado como, literalmente como putrefacción, pero entiendo que soy pecador siempre, pero con su espíritu ya no soy yo, sino Él habita en mí.
Y fue bien lindo porque empezó ese deseo de ayudar ahí, pero ahí tenía un revoltijo yo, ¿va? Entonces le hablé a mi pastor, le digo, mire, tengo que organizar mis ideas, no sé qué hacer, quiero hacer esto, empecé a hacer de todo. Y me dijo él, mira, hace algo, prueba, si te estás cansando, sentís que es mucho, bajale, porque obligado no estás, me dice. Entonces empecé a hacer cositas y pues me empecé a volver, me regaló la herramienta de la disciplina, es la que más la adero y una introspección tan masiva que justamente lo que usted me dijo, hemos logrado ayudar a muchas personas, ya sea en redes, acá en Escuintla. Ha sido lindo que Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural pero también asimismo han habido muchos ataques, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Entonces, vencí mi miedo a la oscuridad, tenía miedo a la oscuridad, empecé a entender muchas cosas, que por la misericordia de Dios entendí que si uno no hace nada, al final nosotros somos sus embajadores, sus representantes acá. Él ya nos entregó las llaves del reino. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? Ya nos dejó su Espíritu Santo, ¿verdad? Y caminar en obediencia. Entonces, nosotros somos sus embajadores, pueblo escogido, ¿sí? Real sacerdocio, somos sus hijos, entonces nosotros somos los encargados de transmitir el mensaje que Él ya dejó en la cruz. Y ha sido muy lindo porque hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo y entendiendo que amor, Cristo, paz, Cristo, felicidad, Cristo, amor, todo se engloba a eso, al ¿sí? amor de Dios hacia nosotros. Van a seguir batallas, van a seguir luchas. La diferencia es que no estás solo, no estamos solos ahora. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros que nos ayuda a repeler, a vencer las tentaciones. Por Así eso es. Jesús dijo a sus discípulos, ¿cómo orar? Líbranos de tentación. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Todo ese Amén. tipo de tentaciones, las tentaciones que el enemigo sabe que te hacían caer, te las va a seguir mandando, pero ahora hay algo que repele, te lo hace brincar. Así como ese líquido que se le pone a los vidrios para que las lluvias fuertes allá de Escuintla, cae el aguacero y salen volando las gotas por todos lados. Amén, así es. Y justamente sí, y entendí algo, mientras más me llene yo de su presencia, es una lucha constante, siempre. Generalmente, pero como usted dice, mientras más nos llenemos de su presencia, menos espacio hay para el pecado. Y siempre, ¿verdad? En mi caso, como Dios ya no pudo por ningún medio, me envió a personas. Sí, sí, sí. Ajá. Es que sabe que si es el hígado, ahí te lo tira, te lo va a querer Entonces, tirar de nuevo. pero para la mala suerte me ha ayudado mucho las confrontaciones con gente difícil, porque sin esas confrontaciones yo no podría crecer. Pero el discernimiento viene del Espíritu Santo. Aprendí en discernimiento, en sabiduría, siempre con temor de Dios. Pero eso ha sido clave, justamente lo que está comentando usted es como un limpiavidrios, ¿va? Que nosotros tenemos. Mientras más nos llenemos de Dios, menos espacio hay para el pecado y es difícil, es una lucha constante, es una lucha constante. Sí, es una lucha constante porque no tenemos que olvidar que nuestra asignación, nuestro propósito es extremadamente divino y no es común, no es sencillo. No es como decir, bueno, ahora te va a tocar barrer el patio, no, ahora te va a tocar, no que tenga algo de menospreciar eso, ¿verdad? Pero ya batallar con personas y luchar con personas que vienen con problemas, eso es mucho más espiritual. Entonces, si ya Dios te dio esa asignación, Justin, te dio esa asignación y algo que hemos conversado mucho y hemos mencionado mucho en nuestras charlas, es que cuando Dios te pone en el corazón a hacer algo, Dios te va a preparar, porque Él te va a dar, dice la Biblia, Filipenses, no me recuerdo muy bien Filipenses, pero lo vamos a volver a poner, dice que Dios te da tanto el querer como el hacer. Entonces te va a poner el deseo, el propósito, la asignación, pero te va a armar con esas herramientas que vas a necesitar, que esos son los dones, los talentos, lo que estaba mencionando, los dones. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dios nos va a preparar. Si es el don de discernimiento, te da el don de discernimiento. Si lo tuyo es don de sanidad, don de sanidad. Y si es de
de imponer manos para que los malos espíritus, los demonios se vayan, porque no me puedo imaginar qué tantas potestades pueden, como hay en muchos pueblos, en muchas ciudades, Escuintla ha sido atacada de muchas maneras. No, sí, incluso yo como que ahorita estoy en la iglesia, estoy en una oficina acá que tenemos, pero en las noches cuando recién vine, igual lo sigo haciendo aún, me iba a la parte de atrás de la iglesia, es un terreno bastante grande, y atrás hay como que una ida a un barranco para un río. Me recuerdo que yo me iba ahí, me estaba hasta 3, 5 horas orando, y llegó un punto donde entendí que hay que orar en todo momento, ¿verdad? Entonces también hay que dedicarle tiempo al tiempo y a las cosas en su momento. Pero cuando yo hacía eso de irme 3, 5 horas allá atrás a orar, a adorar, a lo que tenía que hacer, tuve mi primera batalla espiritual de ese tipo. Fue bien, ahí fue donde Dios probó a ver qué tan cierto es, ¿va? Que estaba venciendo mis miedos, ¿va? Y justamente recuerdo que empezaba yo a orar cuando vi que se movió el monte, literalmente se movió, porque había un montón de maleza. Y sin mentirle, empecé a escuchar ruidos de cerdos bien horrible. Era como unos 10 cerdos y aquí no hay cerdos cerca, no hay cerdos. Y fue eso de estar orando y me puse a reprender y a reprender y a reprender y a reprender hasta que Dios venció. Y eso me quedó de lección porque desde ese momento ninguna entidad ha querido ya molestarme a mí ni a mi familia. Como antes pasaba de que uno daba autorización de cierto modo inconscientemente a que eso pasara regularmente, ¿verdad? Ya sean tristeza, enojo, golpes. Inconscientemente uno abre puertas de ese índole sin darse cuenta. Y ¿Cierto? ahora, desde ese tiempo hasta acá, Dios no ha podido atacarnos de esa manera porque ya tenemos esa autoridad y esa convicción de que Dios está con nosotros y ya no nos lo rajamos como antes, que uno hasta con miedo oraba. Ahora no, es una fe, es un Con- sentir de autoridad, de decir, ustedes no pueden tocarnos, no tienen ni el poder, ni siquiera la potestad de hacernos algo. Entonces, esa fue mi experiencia más personal, más fuerte que he tenido en esa área. Y en los hospitales, antes, cuando íbamos, venía bien cansado. Cuando oraba por alguien, me cansaba un montón. Ahora ya no. Ya oro por alguien y Dios, o sea, automáticamente me vuelve a dar energía. Es bien hermoso, bien lindo. Ahora ya no me canso, ya entendí que la frase de no solo de pan vivirá el hombre, la entendí, sino toda palabra que venga de la boca de Dios. Entonces vi que la energía que viene de Él es la que nos da eh, la felicidad de vivir, el propósito, la identidad. Y por eso es que ya no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra, no es con Sí, ejército. así Pero es. es hermoso porque ya está esa autoridad pues en uno y esa convicción de que hoy muero, me voy con Cristo. Y si alguien viene y da la vida por Cristo, la doy. Ya no tengo el miedo ni siquiera de morir, porque sé que vivir es Cristo y morir es ganancia. Sí, Es una convicción tan linda, pero no solo de diente al labio, es una convicción que a mí ya está plasmada, de no dudar en esos momentos como los apóstoles en la antigüedad, ¿no? sí. Fíjate que ahora en la iglesia, porque fui ahorita en la tarde, de 2:30 aquí de Toronto, Ujú, fui a la iglesia en la hora del mensaje. He traído un versículo de la Biblia relacionado con lo que nuestra charla hoy. ujú. Y precisamente en el mensaje se leyó el mismo versículo en el que estaba pensando, y te lo voy a dar. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, tus preocupaciones por lo material Amén. van a existir, nos va a existir ese pensamiento, nuestros asuntos materiales, pero debemos trabajar en fe, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ya nosotros haciendo eso, estaremos trabajando más en fe, buscando más y más del reino de Dios y su justicia. Porque este mundo sigue y seguirá tratando de meternos en la cabeza cucarachas, chinches del éxito de la tierra, de este mundo, de hacernos millonarios, de hacernos ricos, de hacernos aquí, de hacernos allá, que eso es posible, podría ser posible, según lo terrenal, pero eso es temporal. Pero el reino de Dios y su justicia, eso es eterno. Podemos nosotros trabajar en fe
luchar por lo demás, el trabajo que ustedes están haciendo, que lo mencionaste, de que van a ayudar a la gente en la calle en necesidad, es para eso que tenemos que buscar nosotros más y más. Amén. Luchar y trabajar, más que todo enfocados a hacer el bien a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al que está en necesidad, al que está tirado en la calle y que a lo mejor fue hijo de padres evangélicos y que lo decepcionaron. Nosotros, sin decir una palabra, vamos a llegar, le vamos a llevar un atolito, una su champurrada, un su cafecito, a darle un abrazo, a orar por él, ella, familias, ancianos, y de esa manera estaremos trayendo a los que no habían sido invitados a la fiesta del Cordero. Amén. Trabajar y luchar para otros, buscar la ayuda en fe con Dios, a Dios, con Dios, clamar a Dios. Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios nos seguirá bendiciendo, aún sin pedirlo, pero nosotros estamos enfocados en el nuevo reino, porque como estamos trabajando en el nuevo reino, en este reino no es egocéntrico, no es egoísta. Este nuevo reino no es como el antiguo reino. En el antiguo reino es mío, 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 solo mío. Y lo tuyo no importa, lo mío es lo que interesa. Primero yo, después vos. Si alcanzas, después vos. En este nuevo reino, tú eres importante. Vamos a luchar por ti, porque el Padre, el Rey de este reino, es lo que demanda de nosotros. Y por lo mismo, nosotros vamos a hacer la diferencia. Seguiremos haciendo la diferencia hasta que el Padre diga, se acabó todo esto, hijitos, vámonos. Hay que vivir como que Cristo murió ayer, resucitó y vendrá por nosotros mañana. Es importantísimo, sí. Vivir sin miedo. ¿Mm? Vivir sin miedo. Vivir un evangelio sin miedo, sino un evangelio totalmente, como decías, enfocado a ayudar a otros, que es lo que ustedes hacen con sus grupos de ayuda que tienen. Así es. Así es, Justin. Pues, Justin, Sí. y ¿algún otro milagro que hayas visto de sobrenatural ahora en tu nuevo inicio en el reino de Dios, que nos pudieras compartir a los jóvenes que están en esa batalla que te ha tocado pasar? Entendí que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Y algo sobrenatural últimamente que haya visto es, recuerdo la última vez sí, la última vez como que Dios dijo, Justin, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Me estaba enfriando un poco. Estábamos acá en la iglesia y recuerdo que alguien me gritó, o sea, literalmente me gritó y dijo, Justin, me dijo, como que diciendo, ya, despertá, ¿qué estás haciendo? Se te olvidó lo que acabamos de vivir. Y yo volteo a ver y no había literalmente nadie. Y yo así iba asustado. Y luego me fui a dormir, perdón, y otra vez en el sueño, esa misma voz, Justin. Y me puse a orar en el sueño. Y lo más curioso fue que estaba orando y a la mitad de la oración yo me desperté y continué la oración. Fue como que el Espíritu Santo diciéndome, Justin, despertaste, estás durmiendo, te está volviendo a dormir. Te saqué, ahí me vino el versículo que dijo Pablo, ¿va? Tan necios son. El Espíritu los sacó y ustedes solitos se están volviendo a meter, ¿va? Y fue como que ese despertar otra vez, no, sí, pam, 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 y vino y entendí ahí la voluntad de Dios, que sencillamente es caminar en obediencia. Y empecé a entender la voluntad de un padre. Obediencia tardía es desobediencia. Tu papá la primera te dice, mi hijo hace esto, y si no, segundo o tres, depende de qué tan violento sea, ya te hablé más de 2 veces, ¿no? No te puedo hablar una segunda vez, a la primera tienes que hacer caso. Oshko. Y luego vino el otro discernimiento. Cuando un hijo se porta bien, el padre le da sin que éste se lo pida, porque sabe lo que necesita su corazón. Sí, sí. Entonces, y entendí que mientras nuestro corazón esté más alineado a la voluntad de Dios, y fue por eso mismo, Dios me ha estado jalando, y luego después entendí, después de todo esto, que las señales seguirán a los que creen, dice, no los que creen seguirán las señales. Y entendí y tuve un sueño muy curioso, eso se lo conté a Pichardo, solo a él se lo he contado, que también me dio ese don tan lindo de, no, ni me gusta mencionarlo porque siento que es algo delicado el tema de adelantarme a los procesos futuros, pero tuve un sueño bien, bien curioso y justamente entendí eso. Van a venir un montón de bendiciones y le he pedido mucho a Dios
que me bendiga para ayudar. Ya me ha probado varias veces y consideraré yo que no he fallado, pero van a venir un montón de cosas tan grandes, pero mi vista no tiene que estar en eso, no siempre a Dios. Y ahí entendí algo sobre la riqueza, algo que usted habló, y la pobreza. Rico dice que no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico es quien tiene a Dios en su corazón, teniendo o no teniendo cosas. Y pobre es quien no tiene a Dios, teniendo o no teniendo cosas materiales. Entonces, usted dijo, cabal, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo entendí. Entonces, ahora me enfoco en obedecer hasta donde mi humanidad me permita, y así ha venido. Todo lo malo que me ha pasado, la relación que tuve con la chica, me enseñó a ser empático, a escuchar más a las personas. Dios permitió conocerla porque ahí entendí mi propósito, que es lo que platicaba con Pichardo hace unos días. Mi propósito es amar y servir. Y justamente con mi personalidad, ahora yo siempre he tratado la manera de ponerme en los zapatos de los demás. Aunque es imposible, varias personas me lo han dicho, pero Dios me da esa sensibilidad para poder hablar. Dios me ha permitido, cierto modo, ver que todos estamos en el mismo nivel. Sí. Por ejemplo, el homosexual no es homosexual, es hijo de Dios. El ladrón no es ladrón, es hijo de Dios. Yo soy pecador, soy hijo de Dios. No puedo juzgar a alguien por pecar diferente a mí, porque yo también peco, tal vez de otras formas, tal vez nunca he dejado de ser orgulloso, todos lo somos, por eso dependemos de Dios todos los días. Dios me dio el privilegio y el honor de tener una introspección tan masiva, y el Espíritu Santo es quien me ayuda y me ha dado esa lógica contraria a la humanidad: amar a quien nos odia, atender y servir a los más viles, ¿verdad? Saber que Dios dio la vida de su Hijo por la nuestra y nosotros lo merecemos, ¿verdad? Al final, ver que la lógica de Dios la logro entender por el Espíritu Santo, pero porque también yo he dado la pauta y he querido que Él llene mi vida plenamente. Porque si no fuera así, consideraría que jamás Dios me estuviera moldeando como lo ha hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, Fíjate que yo empecé, ahora regresé a trabajar a la iglesia. Yo sé del cristianismo, del evangelio por hace muchos años, desde muy jovencito, y también he tenido mis procesos, mis distanciamientos, y precisamente antes de la pandemia Dios me fue preparando. Llegó el tiempo de la pandemia, me ocurrieron cosas que por poco me muero. Tengo un video de la mitocondria en el canal de YouTube de Repensando, y precisamente contando esa historia. Relativamente, bueno, han sido casi 5 o 6 años desde que yo me inicié de nuevo a trabajar en la iglesia, a regresar y ya trabajar, que el Señor me ha ido preparando, el Señor me ha ido, que me puso el querer como el hacer. Dios me ha ido preparando, Dios me ha ido dando herramientas, dones también, para poder trabajar con jóvenes como vos. amén. Otros muchachos, que un joven me hacía la broma, unos de 30 le tocan, me dice. Y sí, la verdad que sí, casi la mayoría de los muchachos con los que he estado trabajando son de 25 a 33, no más de 34, 35, sí, de esa tipo de edad. Estuve haciendo una analogía acerca de la cuestión de las edades, tiempos en los que Dios hace llamados. A mí Dios me hizo el llamado a ese tiempo de edad, pero yo me despreocupé, me desenfoqué, me desvié, me ocupé más de otras cosas materiales. No me quiero justificar. Salí de Guatemala a los 24. Llevo aquí en este país 40 años. Voy a cumplir 40 años el 30 de abril de este mes que viene. De lo que sí me he dado cuenta es que hay cierta edad en la que nosotros tenemos esa transición de definición, de búsqueda, de propósito de la vida. Y el enemigo aprovecha ese momento. Y en ese momento quiere caer, y es a donde desvía a muchos jóvenes, incluso hasta de su propia identidad. Le roba, nos ha robado identidad hasta cierto punto, pero bendito Dios, viene y nos ha rescatado. Amén. Nos ha sacado de ese fango cenagoso, porque eso iba directamente a lo peor. Pero Dios, en su maravillosa bondad, el mejor reciclador del universo, que lo que el diablo ha querido hacer basura, Dios lo ha reciclado y lo seguirá haciendo. Y nosotros, lo más bonito, lo más bello, es que somos nosotros a quien Dios quiere darnos esa oportunidad
de participar en ese divino rescate. Amén. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir transmitiendo el mensaje para que muchos vengan a su reino. Amén. Muchísimas gracias, Justin. Julio, es un placer. No, a usted muchas gracias. Vamos a seguir grabando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir testificando. Amén. Cuídate mucho y muchas bendiciones para tus padres. Y como le dije a un joven que te lo iba a decir hace un rato y ya no te lo dije, que Dios nos dio los padres que necesitábamos para la formación de su gloria y de su honra. Amén. Así es, justamente así. Padres fuertes, disciplinados, estrictos, esos son, eran y seguirán siendo los que necesitamos para cumplir su propósito divino. Amén. Justamente quisiera agregar algo antes de terminar, justamente eso que está. Por favor, Justin. Hace un par de días, incluso le llamé a Pichero, creo que estaba con usted. Llevaba un año sin decir nada. Dios me ha dado también el poder de guardar silencio, gracias a Dios. Ya sé quedarme callado, ya no contesto, ya si la comunicación no es ni asertiva ni no lleva a ningún lado. Pero hace poco realmente habrá un punto también donde uno guarda tantas cosas que también llega un punto donde uno solo está ya. Explota. Uno es humano. Entendí que Dios no nos prohíbe enojarnos, sino cómo reaccionamos cuando nos enojamos. Y me desquité un poco con ellos, les dije lo que se tenía guardado en mi corazón, pero ahí me refugié en el Espíritu Santo. Y qué difícil, porque el Espíritu Santo te hace sentir, estás muy equivocado. Dice, no tenés que reclamar nada, decir nada, porque son tus papás, honrarlos, respetarlos. Y rápido fui a pedirles una disculpa, ¿verdad? Y justamente eso que está diciendo ahorita me hizo completar esa transición, ¿verdad? Entonces fui a disculparme, ellos pues igual como están llenos del Espíritu Santo, solo se rieron, ¿verdad? O sea, pero vamos justamente a eso y tiene toda la razón. Dios nos da los padres que necesitamos, las personas que necesitamos para estar donde estamos. Entonces, solamente un honor, un placer. Muchas gracias, Justin. Gracias. Y será hasta muy pronto la próxima. Amén.